Hola gente, estoy aquí con Marina Vicard. Hola. Y vamos a hacer este vídeo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama este vídeo? Narrativa. Con esto de estar encerrado, mucha gente quiere escribir, y voy a ponerme creativo, dice la gente, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues aquí estamos Marina y yo, y os vamos a intentar guiar en el camino que hay que tomar a la hora de crear una nueva historia. Porque vamos a hablar de ficción, no vamos a hablar de... Sí, por favor. Aunque varias cosas de lo que vamos a hablar se puede aplicar también a... Se puede aplicar a la no ficción, se puede aplicar si hace un artículo o algo. Pero generalmente vamos a hablar de ficción. Quiero escribir un cuento, quiero escribir un guión, quiero escribir un corto. Quiero hacer mi primer libro. ¡Yuhu! Quiero hacer una novela, me da igual. Y os vamos a decir cómo empezar, para que no veáis la página en blanco y digáis, ¡ah, horror vacui! ¿Qué es esto? ¿Tengo que hacer algo? Pues Hay que hacer algo. os lo vamos a ¿Cómo explicar. empezamos? Así que, Marina, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo primero cuando dices tú, quiero contar algo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué quieres contar? Dime, ¿qué quieres contar? Alma Ten de muy cántaro. claro. Ten muy claro qué quieres contar. Antes de nada, dices, bueno, qué bonito es todo. Sí, pero hay que marcarse un objetivo. Puedes empezar por una trama, por una idea básica de acciones, de cosas que quieres que ocurran, o puedes empezar con una idea de algo sobre lo que quieres hablar, que es lo que se llama subtexto. Puedes decir, quiero hablar, por ejemplo, sobre la muerte, o quiero hablar sobre el amor romántico, o quiero hablar sobre el dolor que producen las almorranas. No. Se te va la polla. Que... El subtexto. Sí. Bueno, subtexto o idea controladora un poco, ¿no? Lo que queremos transmitir con esto. Es como, quiero contar algo, pero ¿qué quiero transmitir? Pues yo quiero transmitir la esperanza. Frente a una invasión zombie, podemos sobrevivir. Entonces, elijan lo que elijan, por favor, que haya una y haya la otra. Porque estamos un poquito hartos de ver ideas muy chulas de... Son unos notas que atracan un banco, no sé qué, pero no te cuentan absolutamente nada. Pero los que vemos mucho cine cultureta, también estamos un poquito hartos de ver, incluso la gente que lee mucha literatura cultureta, y leer relatos o novelas o lo que sea, en la que dice, esto va sobre qué, sobre la vida, pero está pachando algo... Y lo mismo al revés. Dices, bueno, pues quiero contar una cosa, pero no engancha. ¿Cómo enganchas? Pues eso, a través de ese sentimiento, eso que quieres contar junto a tu historia, que será más o menos original, pero claro, es muy importante, frente a la no originalidad, porque ya está todo creado, vamos a hacerlo de una manera bonita, algo que nos enganche a nosotros para seguir haciendo esa historia, escribiéndola, creándola, haciendo un guión, lo que sea, un cuento. Vamos a ponerle ese sentimiento. Que no os preocupe que digáis, muy original no es, porque en el arranque no es importante encontrar el high concept, el gran concepto, el concepto innovador, atrapado en el tiempo la primera vez que se hizo, por ejemplo, porque eso es uno entre mil. No os forcéis a buscar el concepto super mega original, lo mismo a lo largo que vais encontrando la trama, encontráis vuestra voz personal. Ahora, si tenéis un concepto cojonudo, pues de puta madre, pero, por favor, si tenéis un concepto cojonudo de trama, agregadle, por favor, un subtexto, siempre. Siempre. Bueno, muy bien. Pues Paco, ahora queremos... Ahora hay que planificar hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, yo bajito. La historia es que, ahora que tenemos nuestra idea y nuestro subtexto, ¿cómo cojones nos ordenamos? Ergo, planificación. Hay una cosa que no todo el mundo hace porque no es realmente necesario, pero no puedes, siempre se dice esto de, no puedes correr sin saber caminar. Sí. Entonces, si esta es la primera vez que os ponéis, o la segunda o la tercera, no sois David Lynch, no sois el genio que ha ganado 5 premios Planeta, pues coño, primero, antes de hacer la hoja de ruta, tenéis que saber hacia dónde va. Exacto. No os pongáis a escribir, que se puede, que la gente lo hace, pero os recomendamos, no te pongas a escribir sin saber hacia dónde vas, porque entonces, cuando sabes hacia dónde vas, cuando sabes cuál es el camino, las ideas empiezan a cuajar mejor, porque es que eso te va a ayudar a construir, porque sabes la hoja de ruta. Hay, por ejemplo, muchas ideas, a mí me funciona, y creo que esto es una cosa que he aprendido con la práctica,
No sé cómo lo ves tú, pero yo normalmente cuando quiero contar una historia me hago ciertos puntos y luego ya de repente voy viendo que, uy, ahora que tengo este evento aquí, este hito allá, digo, aquí me falta que pase algo bonito o algo un poco tétrico. O claro, cuando damos este orden nos vamos dando cuenta de qué le falta a nuestra historia, qué puede engancharnos. Esta planificación en esta etapa es más o menos simple. Generalmente en las estructuras clásicas es un evento que desencadena, ahí luego a la mitad puede haber una pequeña ganancia, un pequeño triunfo, pero que no es el triunfo que supera el obstáculo, y luego vas otra vez hacia abajo porque hay más problemas y luego al final superas el obstáculo. El obstáculo puede ser el amor no requerido, puede ser un ¿qué? Un obstáculo puede ser un culo. ¡Badum! Puede ser el que sea, y esto vale porque si yo digo hay un obstáculo, os vais a creer que siempre estoy hablando de una película de género, o de que hay una invasión zombie, o como he dicho antes, Marina, o lo que sea. No necesariamente. Un obstáculo puede ser, ¿me voy con este o no me voy con este? También tenemos que leer mucho, o estudiar mucho, o ver mucho, depende de lo que queremos crear, pues para ver un poco cómo queremos nosotros estructurar. Es decir, nuestra planificación es nuestro orden de eventos, pero luego, ¿cómo lo queremos contar? ¿Queremos contar esto en este orden? ¿Queremos darle un tono más de comedia? ¿Queremos darle un tono más dramático? Por eso, lo siguiente que tenéis que hacer es, ¿sí?, elegir el tono. Puedes hacer, o sea, el tono puede estar elegido desde el principio, porque a lo mejor te lo da el texto, o el subtexto. Pero tú puedes hacer... personaje. Dices, quiero que mi protagonista sea un cachondo mental, pues entonces ya te ha dado el tono de tu historia. Pero a lo mejor no te ha dado el tono concreto, a lo mejor te ha dado que simplemente va a ser una comedia, pero a lo mejor una comedia dramática, a lo mejor es romántica, a lo mejor es una comedia ácida, a lo mejor es de terror, por ejemplo. A lo mejor. El hecho de que a lo mejor quieras hacer, como hemos dicho, quiero hacer una de zombies, y tú piensas, bueno, pues la de zombies siempre va a ser necesariamente una película de terror, o no. No, puede ser una película romántica, o puede ser una en la que te romántica. enamoras de un zombie. Esa existe, de hecho. Claro. ¿Sabes que existe? ¿Y sabes qué es lo peor? Que no es mala. No es mala. No es mala, está bien esa peli. Que se nos va la olla. Vale, ya tenemos una idea, un concepto, bien. Tenemos un subtexto, que puede Bien. ser el que queráis. El amor romántico, por ejemplo, es bueno. El amor romántico es bueno, ya está. El subtexto, si lo tienes que enunciar un poco complicado, lo mismo no es un buen subtexto. Hacerle caso a Woody Allen en todas sus últimas películas, que lo dice hasta en el título. Si la cosa funciona, ya está. Ese es el subtexto. Toma por culo. Ya tenemos un orden de acontecimientos. Sabemos dónde acaba. No hemos dicho que hay que saber dónde empieza. Pero eso siempre hay tiempo para cortar, de A arranque. ver, una cosa importante. Muchas veces nos leíamos a escribir, pero decimos, ay, esto me está gustando mucho, ay, es que ahora me quiero enrollar en esto, ahora me quiero enrollar en lo otro. Ten siempre muy claro cuál es tu final, porque si no, no vas a dar esa idea, ese sentimiento que quieres proyectar hacia quien vaya a consumir tu obra, se va a perder. Siempre tenlo muy presente y siempre ten muy presente cuál es tu final. El final es este, el final es este, el final es este. No te desvíes de tu final. Pero claro, no todas las historias empiezan en el punto en el que a lo mejor tú has empezado a pensar que se desarrolla la trama. Porque la historia de la humanidad es muy larga, podemos empezar con los dinosaurios, una historia de atracos en un banco, ¿no? Hay un momento en el que tienes que cortar. Para eso te va a ayudar mucho, para saber el momento en el que vas a empezar, y por favor no empecéis haciendo un cacho del final del segundo acto para hacer luego un flashback, que eso está muy visto. No lo hagáis, por favor, que estoy muy cansado de eso. Os va a ayudar mucho conocer a tus personajes. Sí. Porque tus personajes tienen una historia anterior que probablemente sea muy importante para el desencadenante o no. A lo mejor el desencadenante de los problemas es externo. A lo mejor es una invasión de gárgolas del espacio. Vale. Pero saber dónde están tus personajes y quiénes son y cuál es su historia anterior te va a ayudar. Y te va a ayudar también para dar los toques tanto dramáticos como cómicos. La verdad es que mola mucho eso de hacerse mini relatillos o mini guioncitos de lo que le pasó a mi personaje y por qué está aquí ahora y qué quiere conseguir, cuál es su objetivo al final de esa historia, cuál es su objetivo en la vida. Eso es un tópico, lo de hazte una historia de tus personajes y tú dices, eso seguro lo dicen en todas las cosas de narrativa porque esto, y seguro... No, se dice mucho
porque sirve, porque luego a lo mejor hay información que cuando estás desarrollando la trama dices, ay, aquí es un buen momento para meter esta información en un diálogo o en un flashback, que eso depende ya de lo que tú quieras, pero tú tienes que saber quién es ese señor. Luego es importante hacer una lectura de prueba de tu relato, libro, guión o lo que sea. Hombre, eso por descontado. Claro, no vaya a ser que hay cosas que tú sepas, pero no la hayas transmitido porque te has hecho la historia de cada uno de los personajes. Además, es muy importante que todo lo que tengas en tu idea del personaje lo vayas soltando. Es muy importante la presentación de los personajes, pero también es muy importante que poco a poco vayas mostrando esta técnica que siempre hablamos, el show, don't tell. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos mostrando que este personaje es de esta manera, luego la gente puede decir, ¡ay! Es que me estás haciendo aquí un Deus Ex Machina. Oye, pues no. Muestra quiénes son tus personajes. Tú les conoces mejor que nadie y tienes que enseñarlo para que tus consumidores también lo sepan. Para eso es muy importante, tanto en escrito como en cine, aunque en cine, en película es más importante todavía porque tienen menos tiempo, y en relato corto también, que en una escena solo o en un párrafo solo, rápidamente hayas descrito al personaje o enseñado al personaje para que sepas quién es. A no ser que juegues al despiste, que eso también puede valer. Pero eso, con el personaje principal, sería un high concept, sí, básicamente. Con un secundario sí puedes jugar un poco más al despiste de presentarlo de una manera para crear una expectativa. Ejemplo, este va a ser el antagonista. Y luego te das cuenta de que no es el antagonista. Claro, y ahí sería uno de esos pequeños puntos de inflexión que le dan un poco de ritmo también a nuestra historia. Claro, porque no todos los puntos de inflexión son el problema principal, están a punto de conseguir solventar ese problema, pero surge otro problema. No, hay puntos de inflexión que lo dan los personajes. Claro, es que los personajes son el motor también de que tu historia se desarrolle. Al final vamos entretejiendo historias entre las tramas, las subtramas, los personajes, y todo eso va generando la historia. Y el ritmo, porque cuando estás necesitando más tiempo para desarrollar la trama principal y quieres mantener la atención del espectador, el lector o lo que sea, lo puedes hacer utilizando esos personajes secundarios o esas subtramas del personaje principal. El personaje principal puede tener también subtramas. ¿Qué es una subtrama? Claro, pues es una trama más pequeñita, es decir, no nos ocupa toda la historia, sino que nos ocupa una parte específica que igual nos puede enseñar, pues precisamente lo que estamos hablando, de cómo se comporta un personaje, cuál es el carácter de un personaje, cómo se desenvuelve frente a un problema, ¿no? O un obstáculo. Por ejemplo, en una cosa que comentaba el otro día en un directo, no tiene nada que ver con este vídeo, pero si hay una comedia romántica, se tiende, por ejemplo, a poner una subtrama del trabajo de la persona. Lo comentaba Nora Ephron a raíz de Cuando Harry encontró a Sally, que dijo no, pero dijo que no por nada, sino porque su objetivo era otro distinto, otro, y decía que si lo metía tenía que hacer lo que se llama la regla de 3. Si lo pones en el primer acto, tienes que poner un conflicto laboral, luego en el segundo acto tienes que desarrollarlo, y luego en el tercer acto lo tienes que resolver. ¿Qué pasa? Que ella no quería que eso entorpeciera el tercer acto de la película, claro, que quería ir a hierro. A la chicha, a la trama. O sea, que no metas sus tramas por meterlas, porque lo mismo al final te has engordado a sus tramas de personaje y cuando llegas al final y quieres hablar de lo principal, a lo mejor lo alarga y aquello parece el retorno del rey. Claro, es que tiene que tener sentido. Es que si no tiene sentido, si no aporta nada a la historia principal, no metas una subtrama. ¿Para qué? La subtrama tiene que aportar tanto al personaje principal como al texto principal o al subtexto principal. Exacto. O uno de esos. Puede variar. Puede variar. O sea, puedes coger que afecte solo al subtexto y a lo mejor no afecta al personaje, pero para eso tienes que ser muy bueno y tener mucho cuidado. Sí, tengamos claro una cosa. Es muy importante que tengamos en cuenta que los hitos o estos pequeños conflictos que se van resolviendo van cambiando a los personajes, porque los personajes evolucionan a medida que se desarrolla la historia. Hay muchos ejemplos en la historia, por ejemplo, del cine, lo que la mayoría de la gente sobre todo conoce, porque no por nada, sino porque da más tiempo a ver más películas que a leer más libros. Sí. Hay muchos ejemplos de personajes que no cambian a lo largo de la trama, también porque a lo mejor la trama es en tiempo real y cambia muy poco porque no da tiempo, o como Marty McFly, porque sigue siendo Marty McFly. Pero estos son consejos que tú puedes tomar o no tomar según hacia dónde vaya tu historia. Lo importante, las subtramas
son algo que son piezas de un puzzle que tú estás utilizando. Elige utilizarla o elige no utilizarla, pero si la utilizas, utilízala sabiendo para qué, que es lo que ha dicho antes Marina. Hay una cosa bastante importante. Normalmente los personajes secundarios o los personajes con menos importancia son los que menos cambian a lo largo de nuestra historia, pero los personajes principales sí suelen evolucionar. Es decir, hasta Martin McFly sigue evolucionando. Evoluciona en su historia, sí. Sí, él tiene un pequeño cambio a nivel evolución personal. O sea, no tiene por qué ser una cosa que tú veas de decir, bueno, de repente pinta cuadros y ahora hace música. No, son pequeños cambios, pero que te hacen empatizar, ¿no?, con el personaje. Es muy importante que podamos sentirnos un poquito algo hacia un personaje, ya sea odio. Puedes odiar a un personaje principal, no pasa nada, sigue siendo una emoción, el odio es bueno. O ambivalencia, que es confusión. ¿Me debe gustar este personaje o no me debe gustar? Con eso juega mucho la narrativa actual, por ejemplo en Cobra Kai constantemente, con esto de es que hay algo que me tira para atrás, pero vamos a intentar que este hombre también te entre de alguna otra manera. A veces también se abusa de eso, pero bueno, tampoco... Todo esto son reglas generales. Luego hay excepciones, pero por todas partes. Pero, repito, esto se trata de ponte y ten una regla general, ten un guión para no salirte de tu guión. Un guión, claro. Bueno, pues ahora que tenemos todo esto desarrollado, tenemos que tener especial cuidado con el final. Claro, el final es lo que te deja el regustillo. Entonces, acabar mal, no rematar, es como decir, es como echar un polvo y luego irte. Pero no has acabado, me voy. No, tienes que acabar bien, tienes que rematarlo. Acaba, llega al orgasmo, por favor. Por favor. Bueno, pues lo dicho, que hay que tener una resolución organizada. Vamos a cerrar las subtramas, vamos a dar una buena sensación al consumidor de nuestra historia y vamos a generar el último punch ese de lo que queríamos transmitir, de esa idea controladora, esa sensación con la que hemos estado desarrollando nuestra historia. Ahí tenemos que dar mucha importancia, tenerlo todo bien claro, como hemos hablado, no vayas a ninguna parte sin un final muy claro. Para resolver la trama principal, el conflicto básico, tienes dos momentos, tienes una ventaja. Puedes resolver conflictos básicos en el mismo clímax de la película, que es, o de la novela, o del relato, que es cuando el héroe en el sentido de a la persona a la que le ocurre el conflicto, llega cara a cara con el conflicto, ese es el clímax. Pero también existe la resolución. No es lo mismo el clímax que la resolución. En la resolución puedes atar cabos que se te han quedado sueltos. ¡Uy, sueltos! ¡Ah, ole! ¡Suelto! Cabos que se te han quedado sueltos, puedes atarlos en la resolución. Pero ten mucho cuidado y que la resolución no se convierta en un libro paralelo, ya sabes, los 55 actos del Señor de los Anillos, finales, porque... Pero tampoco te quedes corto, que eso es muy importante. Claro, pero no deja a la gente diciendo ¿y qué pasa con Antonio? ¿Y qué pasa con Pepe? Y que, oye, vale, ha ganado la invasión zombie, pero en Madrid, pero ¿qué pasa con Alcorcón? ¡Es que nadie piensa en Alcorcón! Tienes que dar todo ese tipo de respuesta de la manera más eficaz posible. Y, por ejemplo, en el cine clásico, el clímax y la resolución estaban muy pegados. Las resoluciones siempre eran muy, muy cortitas. Hoy en día, también porque se ha estirado la narrativa audiovisual, las resoluciones suelen ser bastante más largas. Y encima, si quieres ya en cine, puedes tenerte una secuencia post-créditos para un personaje que se te haya quedado colgado. Pero muy secundario, Pero muy secundario. Mira, calla, que el otro día vi una película, creo que era coreana, que ya se había terminado la historia. Bueno, pues metieron otros 5 minutos de relleno para sobreexplicar qué les pasaba a todos los personajes. Y dice, pero vamos a ver, que no hace falta, que me estás jodiendo la sensación que me has dejado. No me sobreexpliques. Claro, no me seas Nolan. Claro, si tú tienes un montón de subtramas creadas o un montón de conflictos creados, vete deshaciendo de ellos antes de ir llegando al clímax. Exacto. No deshaciendo de ellos. Tienen que aportar al conflicto principal o al tema principal, pero ve cerrándolo antes. Y sí, vale, si tienes algunos hilos por atar, puedes hacerlo en la resolución.
Que la resolución en un relato corto puede ser un parrafillo, ¿eh? En una película pueden ser 4 minutos, y en una serie, hombre, la verdad que en una serie pueden ser 40 3 minutos. temporadas, si No, te descuidas, ¿sabes? Si te Vamos a descuidas, ver. mira, o a lo mejor te haces todo el clímax y la resolución en un puto capítulo de media hora, como cómo conocía a tu puta madre, y es una mierda terrorífica. Exacto. Ahí está lo de no lo hagas demasiado corto. Tienes una idea. Tienes un subtexto que contar. Subtexto. Has encontrado, quizá gracias al desarrollo de la trama principal de tu esquema, has encontrado la originalidad, o quizá a través del desarrollo de tus personajes has encontrado tu voz propia, o la originalidad de tu historia. El tono. Está bien, pero lo podemos poner. Y has llegado a un final satisfactorio. Pero todo eso lo has hecho en tu cabeza, o mucha gente le ayuda mucho a hacer esquemas. Sí. Yo, por ejemplo, Esquemas. he utilizado post-its incluso, porque he tenido un montón de sus tramas. A mí que me encantan los colorinchis encima. Sí, me he configurado una pizarra y todo para ir poniéndome ahí de todo. Y esto mono. Sí, a mí lo que me pasó con el guión este que escribí es que tenía muchas subtramas y decidí, en medio del... O sea, yo sabía hacia dónde iba, pero decidí resolver la subtrama del personaje principal antes del tercer acto. Ajá. Que eso mucha gente me ha dicho, ¿pero qué hace? Y digo, no, me lo pide la historia. ¿Por Claro. qué? Porque me lo pedía el personaje y su relación con otro personaje, porque eran dos tramas que se iban solapando. Mira, es muy curioso eso que acabas de decir. Las historias están vivas. O sea, deja que también se asienten esas ideas, eso que se está escribiendo, que el personaje principal te hable, o que el personaje secundario te hable, hasta en sueños. A veces dejar respirar hace que la idea en sí cobre vida. Déjale respirar, dale vida. Pues ya está, ya tienes la vida, lo tienes todo, lo tienes en la cabeza, lo tienes en post-it, lo tienes en notas, tienes 3 blocs de notas llenos de eso y corazoncitos, y a veces has dibujado una caca con sonrisa porque te aburría y no se te ocurría nada. O has dibujado incluso algún personaje y le has dicho, este tiene pelazo. Espera. En fin, yo no me sé hacer efectos para ponerme arcoiris. Entonces, pues tienes que hacer una sinopsis, entre otras cosas porque una sinopsis, que es un resumen más o menos de un par de hojas de toda la trama en orden, por lo mismo ahí te das cuenta de que estás cometiendo algunos errores que en tu estructura y en tu cabeza, y dices tú, espera, aquí falta algo. Hazte una sinopsis antes de ponerte a escribir con la página en blanco, porque te va a ayudar a lo mejor a cambiar cosas y que no pierdas tiempo, porque imagínate que lleva medio libro escrito y de repente te das cuenta de que ahí hay un problema gordísimo y tienes que reescribir. Pasa mucho. Pasa tanto que Tolkien, cuando hizo El Señor de los Anillos, cuando lleva a Rivendell, dice, pues yo todavía no sé de qué va este libro. Tolkien hizo mal. Y oye, mira que yo soy fan del Señor de los Anillos, que soy muy fan, es uno de mis libros favoritos, pero hostia, la parte entre Hobbiton y Rivendell es un puto coñazo. Un poquito. Claro, es horrible. ¿Pero por qué? Porque Tolkien no sabía hacia dónde iba. Es que no lo sabía. ¿Qué hace Peter Jackson? Pues la corta. Claro. Corta todo ese cacho del libro. Pero lo decía él. En los libros sobre la escritura de la Comunidad del Anillo se sabía que hasta que no llega Rivendell... Es que hasta que no llega Rivendell no se plantea el conflicto principal de la trilogía. El conflicto principal de la primera historia se llega con que un personaje tiene que irse de su pueblo. Pero el conflicto principal se plantea en Rivendell. ¡Ah! Que la trilogía va de esto. ¡Ah, coño! Ahora ya lo sé. Ahora ya lo sé. ¡Joder! Y me he comido todo esto y ahora me entero. Me cago en la leche. Me he comido a Tom Bombadil. Bombadilo, dilo sin parar. Pues esto ha sido más o menos sin muchos ejemplos, porque no queremos dar muchos ejemplos para no contaminaros la idea que podáis tener. Claro, es que, a ver, a nosotros nos gusta mucho la fantasía. Claro, Entonces nos vamos a poner a hablar de cosas de fantasía y esto no va dirigido solo a fantasía, ya lo hemos dicho al principio, esto va dirigido incluso a un texto estructurado, ensayo. Es que necesitamos esto para tener una referencia, para saber qué queremos contar, cómo lo queremos contar, a dónde queremos llegar, qué queremos transmitir. No hay nada más satisfactorio cuando tienes las cosas claras y llegas, por ejemplo, al final y ves que la última pieza, y como ha dicho Marina, esto vale también para textos de ensayo, y ves que la última pieza hace referencias a cosas que han ido pasando a lo largo de todo el texto, de toda la peli, de todo el eso, y empiezas a cerrarlo todo, eso para gente con el TOC que yo tengo es súper...
Es súper encantador. No creo que a David Lynch le pase eso precisamente. Es una cosa que dices, ahora sí, así sí. Tienes que quedarte con esa sensación de ahora todo tiene sentido. Cuando tiene sentido para ti, tiene sentido para quien lo quiera ver o leer. Pues ya está. Muchas gracias por estar aquí, gracias por ver el vídeo, muchas gracias Marina por acompañarme. Gracias a ti, Paco. En tu canal y mi canal, fuera de los Battle Royales, que había que hacer algún vídeo grabado porque no todos van a ser Battle Royales. Bueno, y aportamos una gotita de conocimiento para quien lo quiera. Sí, y decirnos que si queréis que abondemos más en este tema, si queréis que pongamos, por ejemplo, hagamos un vídeo poniendo un ejemplo concreto y viendo cómo se ha estructurado y analizándolo. Podemos hacer una disección de alguna peli o algún libro. Lo que queráis. Así que, muchas gracias. Gracias. Ahora sale el suscribiríos aquí, y aquí sale un ver un vídeo, no hay qué, que no sé cuál podría poner, pero ver un vídeo. Y entonces yo siempre tengo que dejar cola para dejar esas cosas, y no sé por qué, pero... ¿Ya estás hablando de colas otra vez? Ya estoy hablando de... Es verdad. Paco. Pero si yo soy más de tech